estamos precisamente en este módulo que nos va a permitir ver cuál es la diferencia entre lo que estamos haciendo en el campo mismo a través de nuestro trabajo de asesoría, de capacitación, de dirigir reuniones o de facilitar procesos de fortalecimiento de capacidades. Entonces, la pregunta del millón para cada uno de ustedes es aquí, quiero que nos ayuden a priori, así de arranque, con las opiniones que ustedes puedan tener. A ver, hoy nos toca hablar, reitero, de dos temas, andragogía y calidad de vida, pero vamos a abordar primero andragogía. Para poder entender qué cosa es andragogía y cómo y para qué nos sirve, tendríamos que compararlo rápidamente con pedagogía. Entonces la pregunta obvia, la pregunta lógica es, ¿cuál es la diferencia entre andragogía y pedagogía? ¿Ok? A ver, ahí está la pregunta, ¿sí? Por favor, ustedes nos ayudan, yo voy a llenar aquí los comentarios que ustedes pongan, ya sea en el chat de aquí mismo del curso, o quizá en el WhatsApp también del grupo, ¿sí? Yo estoy atento. Todas las opiniones valen. ¿Cuál es la diferencia entre andragogía y pedagogía? Si gustan, activan su audio y me lo dicen directamente. Si no, lo escriben, ¿ok? A ver, estoy atento. Voy a ir tomando nota todo lo que ustedes digan. Listo. Reitero, pueden escribir. En todo caso, pueden poner lo que para ustedes significa pedagogía y también a la vez lo que significa andragogía. Interpretando, ¿no? No tiene que pasarme un concepto que está en el diccionario, en el libro, en Google, no, lo que ustedes consideren. ¿Qué es pedagogía y qué es andragogía para usted? Alexander Millán, ¿quiere decir algo? Ingeniero, bueno, doctor José Luis Bardales, primeramente hacerle llegar un saludo muy especial a su persona y a todos los compañeros que nos encontramos pues en esta reunión. Una vez más en una capacitación con usted. Bueno, a lo que yo entiendo, la pedagogía pues estudia la educación del niño, ¿no? Ya. En una etapa de educación básica, y la andragogía básicamente estudia la educación de personas adultas hasta la madurez. Interesante. Ya. Entonces, según la opinión de Alexander Millán, la pedagogía es la educación para niños y la andragogía es más bien la educación para adultos. Excelente. Buen resumen, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué es andragogía y qué es pedagogía? Y en todo caso, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Entiendo yo que cada uno de ustedes está consciente que el trabajo que hace de asesorar, orientar, capacitar, dirigir a adultos es una tarea andragógica, ¿verdad? Por lo que nos adelantó Alexander, entonces nosotros necesitamos aplicar metodologías, estrategias y técnicas para adultos, ¿verdad? Porque en efecto la pedagogía, eso es una formación para el niño, ¿no? Para niños y adolescentes. En los colegios, y obviamente en los centros de educación inicial y de básica regular, como es secundaria primaria y secundaria, o quizá en las universidades mismas, todavía, incluso en las universidades se usa pedagogía, y eso podría ser uno de los errores. ¿Por qué? Porque el adolescente, el joven, más bien ya necesita un enfoque mucho más práctico. Y ahora vamos a entender por qué efectivamente deberían las universidades, ¿no?, aplicar una educación andragógica, que en muchos de los casos la hacen de manera pedagógica. Aquí la opinión de Elvis dice: andragogía es la educación para adultos no formal y la pedagogía es formal, orientada a los alumnos. ¿Correcto? Bueno, estamos bien hasta allí. Entonces, vamos a recorrer por partes. ¿Qué les parece? ¿Sí? Primero, teniendo claro que la educación para adultos
es andragógica y la educación para niños es pedagógica, ustedes y yo, con toda seguridad, porque yo he revisado algunos documentos, hemos encontrado que el área de educación, por ejemplo, de las cooperativas, tienen redactado su plan de capacitación y todavía dicen con el propósito de educar a los padres, a los socios, ¿no? A todos nuestros socios y tener una labor pedagógica. Entonces, simple y llanamente están hablando de pedagogía y todas las herramientas que quieren usar en muchos de los casos es pedagógica, empezando desde dictarles algo, ¿no? Empezando desde leerles un concepto, explicarles un autor, y muchas veces no aterrizan de manera más práctica, reitero, en una metodología andragógica. ¿Por qué es importante tener en cuenta un aspecto andragógico? Por todas las razones que vamos a explicar a continuación. Y lo voy a hacer de manera comparativa, por favor, ¿sí? A ver, ¿qué vendría a ser el enfoque pedagógico y el enfoque andragógico? Primero, en la escuela, en la educación, digamos, con metodología pedagógica, el docente tiene la información. Se entiende que el docente se ha preparado, el docente sabe, el docente tiene su profesión, el docente es el que te tiene que enseñar. Así se sobreentiende digamos, en la metodología pedagógica. En la andragógica ya no es así, no es que alguien va a enseñarle a alguien, simplemente va a hacerle recordar. Esa debería ser una estrategia, por ejemplo, ¿no? En cuanto el propio facilitador que va a campo le dice a la gente, señores, yo he venido para enseñarles tal cosa, ya la malogró, ya la malogró. Eso inconscientemente ofende, indispone al participante. Entonces tenemos que entender que cuando se trata de adultos, el participante genera la información, o sea, él pone el debate, él puede contradecir al facilitador, lo cual no ocurre en la escuela fácilmente. Debería hacerlo, ¿no? Para alimentar, pero así es el enfoque pedagógico. Simplemente el docente tiene la información, el docente tiene la razón, el docente te enseña, ¿verdad? Pero en el enfoque andragógico, es decir, en el trabajo, en la tarea que ustedes hacen, eso simplemente es generar debate a partir de lo que ellos ya saben, ¿de acuerdo? En cuanto tengan ustedes una opinión, por favor, un comentario, incluso una contradicción para mí, con toda confianza, ¿ya? Adelante. A ver, ¿qué más? En la pedagogía se recibe mucha teoría. Se recibe datos, fechas, nombres, no sé, todo lo que quiera, ¿no? Teórico, bastante teórico. En la andragogía no puede ser así. En la andragogía la gente quiere algo práctico, algo aplicable, algo que lo va a llevar ya, ¿no? Si siente que es algo teórico, de verdad que inmediatamente se desconecta. Puede estar en cuerpo ahí, pero su mente ya está en otro sitio. O sea, ya no te está prestando atención. Por gusto estás hablando ya, ¿ok? Tiene que ser práctico, tiene que ser que la persona entienda que va a aplicar ese conocimiento lo más pronto que pueda, ¿no? Por eso es que en algunos casos han llevado ya hasta el mismo campo la capacitación ustedes, ¿no? Antes lo hacían incluso en oficina, en auditorio, en un salón. Entonces, las ECAS de alguna manera busca eso, ¿no? O quizá la capacitación de productor a productor, de agricultor a agricultor, también, pero en campo mismo. Eso está muy bien y sin embargo ahora vamos a hablar un poco de eso también. Lo importante del asunto es que no nos basemos solamente en una metodología. Ustedes saben que en muchos de los casos ustedes aplican una metodología que se llama el constructivismo, ¿no? Y el constructivismo se basa en el hacer, en el saber hacer.
Entonces le han dicho a los capacitadores, a los facilitadores, a los extensionistas, a los técnicos de campo, incluso los gerentes y todos han entendido que solo tienen que hacerlo para que aprendan. Si no lo hacen, no aprenden. Entonces, nos hemos circunscrito, nos hemos cerrado en pensar que si lo hacen, ya están aprendiendo. Y eso, según la neuroeducación, que está complementando ahora la andragogía incluso, no es cierto. O sea, si yo estoy haciendo algo y no me gusta lo que estoy haciendo, no solamente no estoy aprendiendo, sino que me estaría enfermando incluso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tenerse cuidado? El facilitador, el extensionista, el que va a capacitar, ¿no? O el que va a dirigir una reunión, tiene que entender que él tiene que vender su rollo, él tiene que hacerle querer a la gente, él tiene que motivarlo, él tiene que enganchar a la gente primero. Entonces, si no engancha a la gente primero, no es un sensibilizador, pues eso se necesita de antemano, durante y al último, en todo proceso. Entonces, no es una cuestión solamente de hacer, cuidado, ¿no? Porque eso ocurre en la misma escuela incluso. Le ponen a los niños a hacer y bueno, el niño está jugando en otra cosa. O lo que es peor, en las capacitaciones para adultos, si tú te das cuenta, armas grupos y el trabajo lo termina siendo uno o dos del grupo. El resto está completamente desconectado. Si son 7, 8 en ese grupo, no hacen nada, ni participan, es más, el que ha escrito, el que ha pensado, ese es el que sale a exponer y al final los otros 5 o 6 estaban por gusto en ese grupo. Eso depende del facilitador. El facilitador debería decirles, señores, yo voy a escoger quién va a exponer y debería escogerle exactamente al que cree que menos tiene la facilidad todavía. ¿Por qué? Porque tiene que entrenarlo. Entonces, es una cuestión de práctica, pero por favor, a retarse para que lo hagan, ¿sí? Los adultos, en los adultos incluso hay ese temor todavía de pararse al frente, de salir, de exponer, ¿verdad? Entonces, él es el facilitador el que tiene que promover eso. Ahora, en cuestión de aplicación, de utilidad, en pedagogía realmente lo que vamos a enseñar los docentes es algo que los alumnos van a aplicar pues en el futuro, ¿no? Por eso se dice, estamos educando para el futuro, ¿no? Pero en andragogía no puede ser así. En andragogía el participante quiere aplicación inmediata de lo que está aprendiendo, ¿no? De lo que tú le estás dando. ¿Cómo lo aplico esto? ¿Cómo lo hago? Entonces uno tiene que ser mucho más didáctico, uno tiene que ser más, si se quiere, gráfico en lo que va a explicar, ¿no? No lo deje usted un concepto, no lo deje usted una especie de algo que no le va a servir en cuanto él llegue al lugar donde tiene que aplicar, ¿ya? Y eso tiene que ver con herramientas, o sea, si tú le dejas hojas llenas de lo que ha participado en tu taller y ha copiado y no sé cuánto, no es muy aplicable por más que lo haya copiado, lo haya escrito. Lo que tienes que dejarle son herramientas. Déjale una especie de diagrama de Gantt, una especie de cronograma, un esquema, una receta, unos tips, déjale si se quiere, un flujograma, déjale un mapa mental, cosa práctica que él lo va a ver y dice, ah, esto es así, ¿no? No lo deje mucho concepto, no lo deje teoría, va a perder interés, reitero, por lo que le estás enseñando. Cuidado con eso, ¿de acuerdo?